Un catálogo de cuentas es un documento que se utiliza para registrar todas las operaciones realizadas por una empresa. Es un tipo de documento muy importante y válido en el ámbito contable de la empresa, ya que facilita el registro de las transacciones económicas, sistematizando todos los gastos e ingresos que se llevan a cabo. Los catálogos de cuentas son documentos muy flexibles, por lo que los trabajadores pueden llevar un registro de cada operación de manera rigurosa, teniendo en cuenta cualquier variación en la entrada o salida de dinero de la empresa. Además, al haber un registro en papel o digital, en todo momento se tiene constancia de cómo está el flujo del dinero en la empresa, especificando de qué forma y en qué cantidad entra y sale. Y a la hora de efectuar presupuestos, el catálogo de cuentas posibilita hacer una estimación más precisa de lo que se va a necesitar o se va a gastar. El balance general de una empresa forma parte de las cuentas anuales de una empresa, elaboradas en cada ejercicio contable, que normalmente dura un año. Junto con el balance general figuran otros estados financieros como la memoria y cuenta de la empresa, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados, estado de evaluación y patrimonio neto, etc. Dentro de los tipos de balance general existen varios, de acuerdo al énfasis específico que se haga en la información de la empresa, como lo son comparativo, consolidado, estimado y proforma. Por otro lado, los elementos del balance general son activos, que es el conjunto de bienes y objetos de la persona que tiene valor o aporta valor a futuro, como dinero en cuenta, propiedades, deudas a cobrar, vehículos y maquinarias, etc. Los pasivos, el conjunto de deudas de la empresa, ya sean pasivos corrientes, pagaderos en un periodo menor a un año o obligaciones bancarias, etc. El patrimonio. El patrimonio se extiende como el resultado de los bienes activos totales, una vez soldados los pasivos, es decir, patrimonio activo y pasivo. Por otra parte, los estados de resultados se componen de 9 cuentas principales. Estas son ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos, resultados operacionales, gastos financieros, utilidad antes de impuesto, impuesto y utilidad neta. Estas permiten calcular y explicar los beneficios o pérdidas de una empresa. Se pueden expresar de forma diversa, según se agrupen los diversos conceptos de ingresos y costes, y según los cuales sean los criterios que se sigan a la hora de contabilizar estos ingresos y costes. Los tipos de cuentas de resultados más hábiles son las cuentas de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, que se preparan con un objetivo fiscal, y la cuenta de resultados, que se calcula con el objetivo de ayudar a la gestión de la empresa, tratando de entender cuáles son las fuentes de ingresos y de costes, dónde se localizan los beneficios o las pérdidas de la empresa. La primera, que suele conocerse como cuentas de pérdida y ganancia, responde a los criterios legales que determinan la hacienda de cada país, con el objetivo de determinar la cuantía de impuestos sobre los beneficios empresariales. La segunda, conocida como cuenta de resultado marginal, trata de entender cuál es el margen bruto que obtiene la empresa cuando deduce de sus ingresos sus costos directos, y de saber cuál es el costo de estructura que tiene la empresa. El esquema básico de cálculo es el siguiente: ingresos, costos, margen bruto, costo de estructura y resultado de explotación. Ahora bien, siempre dándole continuidad a esta clasificación según la naturaleza, podemos decir que los ingresos son de origen crediticio o crédito. Aumentan su saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando hay, lógicamente, un débito. Entonces, tanto los costos como los gastos son de naturaleza deudora y por lo tanto aumentan su saldo cada vez que se le da un débito y disminuye su saldo cuando se acredita. Como podemos ver y entender, esta naturaleza de las cuentas contables es bastante sencillo y es una de las cosas que todo contador necesita dominar, saber, manejar. También es importante mencionar que la naturaleza de las cuentas también es conocida como la teoría del cargo y el abono, como ya lo mencionaba la profesora en clase.
Hola, recordemos que las cuentas contables se les puede clasificar en tres grandes grupos, los mismos que de igual manera cuentan con sus propios elementos y los podemos clasificar por las siguientes características. Número uno, según el grupo al que pertenecen. Número dos, por su naturaleza, que es el del cual estaremos hablando aquí en esta exposición. Y número tres, según el balance en que se presenta. Entonces, siempre respetando los principios contables estudiados en el inicio de este curso, recordemos que al realizar un registro en la contabilidad es de suma importancia conocer y entender por qué una cuenta incrementa o disminuye su saldo. Desde el punto de vista del saldo que presentan nuestras cuentas, recordemos que podrían ser de naturaleza deudora o acreedora. Entonces, las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Esto quiere decir que aumentan su saldo cuando se les da un débito y por el contrario, se reduce su saldo al acreditarse. Las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, lo que significa que aumentan su saldo con crédito y disminuye cuando se les da un débito. Y por último, la cuenta de capital o patrimonio son de origen crédito, por lo tanto, el saldo de la cuenta aumentará cada vez que se acredita esta cuenta y disminuirá cada vez que se haga un débito. Ahora vamos a hablar sobre las cuentas de ingresos, costos y gastos. En las cuentas de ingresos tenemos que son cuentas destinadas al registro de todos los elementos que tienen que ver con las ventas o ingresos. Se registran todos los ingresos que la empresa percibe durante el periodo dado. La naturaleza de este grupo de cuentas es acreedora. Las cuentas de costos. Tenemos costo de venta. El costo de venta es el valor que la empresa invierte para que el cliente final reciba el producto o servicio. Este costo sirve para descubrir cuánto dinero la empresa gasta en producir un producto. Tenemos las cuentas de gasto o gastos operativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el gasto de venta, que son todos aquellos gastos que se producen como consecuencia de la venta de un producto o servicio determinado, como puede ser la publicidad, la distribución, la logística postventa y demás. Los gastos de venta de una empresa pueden abarcar desde los pagos de nómina del departamento de ventas, las comisiones sobre las ventas, bonificaciones, impuestos de nómina del departamento de ventas, alquiler, devaluación de equipo y diversos gastos de venta y gastos de administración variables del departamento de ventas. Tenemos los gastos de administración. Los gastos administrativos son los que no se pueden vincular directamente con la actividad económica que desarrolla la empresa dentro de los procesos de fabricación, producción o ventas. Estos gastos están formados por los sueldos de los gerentes y los costes de los servicios generales, como por ejemplo el coste de la contabilidad. Los gastos administrativos no son necesarios para el funcionamiento de una empresa, pero sí se encargarán de aumentar la eficiencia de dicha compañía. Tenemos también los gastos financieros. Estos gastos forman parte de la partida de gastos deducibles de la actividad económica. Se entiende como gastos financieros todos aquellos en los que incurre una empresa como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Toda empresa que acuda a la financiación ajena, tanto si es prestada por entidades bancarias como por personas físicas u otras empresas, tendrá estas partidas en sus resultados. Los gastos más frecuentes son las comisiones y los intereses. Las comisiones suelen originarse en operaciones con bancos o entidades de crédito. Existen comisiones de mantenimiento de cuenta, de tarjeta, de apertura y de cancelación de préstamos. Estos importes son deducibles en su totalidad y se justifican con el contrato en el que se establecen o el extracto bancario en el que se detallan. Los intereses suelen originarse en los préstamos. Todo préstamo contempla un cuadro de amortización en forma de cuotas. En cada cuota existe una parte que se corresponde con la devolución del principal prestado y otra que recoge los intereses pactados en la solicitud de financiación. De lo anterior podemos resumir que las cuentas de ingresos
son incrementos en activo o pueden ser disminuciones en pasivo. Las causas de estos ingresos son operaciones de venta de bienes y servicios provenientes de la operación de la empresa que se orientan a los objetivos y metas. Las cuentas de costos son, se puede decir, sacrificios económicos que demandan la adquisición de un producto o servicio con utilidad económica para la empresa. Son las inversiones que hace la entidad para realizar el objetivo. Y las cuentas de gasto son todos aquellos desembolsos que hace la entidad para lograr su objetivo. Sin embargo, a diferencia del costo, estos desembolsos de dinero no incurren en el precio del producto o servicio que ofrece la entidad. De lo anterior podemos resumir que las cuentas de ingresos son incrementos en activo o pueden ser disminuciones en pasivo. Las causas de estos ingresos son operaciones de venta de bienes y servicios provenientes de la operación de la empresa que se orientan a los objetivos y metas. Las cuentas de costos son, se puede decir, sacrificios económicos que demandan la adquisición de un producto o servicio con utilidad económica para la empresa. Son las inversiones que hace la entidad para realizar el objetivo. Y las cuentas de gasto son todos aquellos desembolsos que hace la entidad para lograr su objetivo. Sin embargo, a diferencia del costo, estos desembolsos de dinero no incurren en el precio del producto o servicio que ofrece la entidad. Códigos contables de los estados financieros. ¿Qué es el código de cuenta? Es un conjunto de números que identifica un elemento de una ecuación patrimonial o un hecho económico. Esta codificación es de carácter obligatoria para todas las instituciones financieras. El MUC, que significa Monto Único Consolidado, ha sido elaborado totalmente en consideración a los criterios prudenciales que deben prevalecer en la industria, los estados de las normas internacionales de información financiera NIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados. El catálogo de cuentas ha sido establecido en los siguientes niveles. Nivel 1. Clase. Se identifica con el primer dígito. Grupo. Se identifica con los 2 primeros dígitos. Cuenta. Se identifica con los 4 primeros dígitos. Nivel 2. Subcuenta. Se identifica con los 6 primeros dígitos. Nivel 3. Sub de las subcuentas que se identifica con los 8 primeros dígitos. Para elaborar un catálogo debemos conocer cada uno de los códigos. Los códigos son universales, estos pueden ser numéricos y alfanuméricos. Los numéricos simple y sencillamente van con números solamente y los alfanuméricos son los que están acompañados con números y letras. Para entender un poco mejor esto lo explicaremos de una manera más clara. Los códigos contables, el código de cuenta, es un código utilizado por las entidades financieras para identificación de las cuentas. Es un conjunto de dígitos que permite la identificación de fondo de las cuentas que se están utilizando para mantener un buen control de todos los movimientos en una empresa. Entonces, para entenderlo mejor lo explicaremos de esta manera. El primer dígito nos indica a qué cuenta pertenece este. Ejemplo, el número 1 representa la cuenta de los activos. El primer número y el segundo número juntos nos dice el grupo de cada cuenta. Ejemplo, tenemos en los activos, dentro de los activos, activos corrientes. Los 4 dígitos nos dice las cuentas. Ejemplo, de activos corrientes tenemos efectivo y equivalente de efectivo. Los 6 dígitos nos dice las subcuentas de las cuentas. Ejemplo, de efectivo y equivalente de efectivo tenemos caja. Los 8 dígitos son las de las subcuentas. Ejemplo,
De caja tenemos caja general. Y así tenemos sucesivamente para los pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Recordemos que el número con el que inicie una cuenta nos dirá de qué cuenta es. Entonces, cada cuenta que se deriva de ella empezará con el número de la cuenta, como habíamos hablado anteriormente. Ejemplo, un ejemplo sencillo, por menos activos, empieza con el número 1. Entonces, todas las cuentas de los activos, las cuentas, las subcuentas, la sub de la subcuenta y así sucesivamente, esas cuentas tendrán que empezar todas con el número 1. Por lo consiguiente, con los pasivos, que será el número 2, todas las cuentas de los pasivos empezarán con el número 2. La capital empieza con el número 3. Entonces todos los códigos, todos los números de todas las cuentas empezarán con el número 3. Y así sucesivamente con los ingresos, los costos y los gastos. Debemos de tener en cuenta la importancia de aplicar estos códigos. Esto nos permite llevar un orden más detallado de las transacciones que se hacen a diario en una empresa.